rastrillos. Ya estamos aquí de regreso, mi querido doctor Héctor Frisby, ya en casita, allá en Arrabada, Colorado, en Golden. ¿Cómo está por ahí el clima, mi querido doc? ¿No ha nevado? Ahí les puse, no ha nevado, pero pues ya amanece escarchado. Ahí les mandé a Disyuntivanautas en el Facebook en la mañana una foto del teléfono, la temperatura que marcábamos, estamos a 12 grados bajo cero. Hay que bajarla, ¿no, mi Dani? Ah, muy bien, mi querido. Y aquí nos estamos quejando porque estamos a 3, a 5. Y ya nos estamos. Sí, lo que más me llamó la atención es que fui a dejar a los chavos a la escuela y pues yo me salí con una sudadera nada más. Yo dije, ay, como que sí siento frío, ¿será que ya bajó la temperatura? Y sí, es cuando me fijé y dije, ay, estamos a menos 12. Ándale. No, pues aquí tú andarías en camiseta, mi doc, mientras nosotros estamos, que parece que nos nevó ya. Pero bueno, mi querido doctor, temas como siempre selectos muy importantes. Para hoy vamos a hablar de las pruebas de ADN, el diseño genético y también pues la bioética en torno a... Perdón, muchos dicen que sí son un poquito dioses los doctores porque pues aparte de que también tienen influencia en quién vive y quién muere, si es un bueno o un mal doctor, también ahora con los avances de la ciencia pues pueden determinar incluso perfiles más bien herencias genéticas. De esto vamos a hablar hoy con el doctor Frisby. Mi doc, adelante. Buenos días a todos. Fíjate que se me ocurrió este tema ayer que platicábamos. Habitualmente me invitan aquí de la televisión, de Telemundo y de Univisión para platicar temas de actualidad igual en salud. Y tenían una preocupación porque ahora en esta época del año es muy frecuente que la gente adquiera, contrate o pague pruebas genéticas. Todavía no está muy usado en México, pero hay gente que incluso regala estas tarjetas de regalo para que te hagas tu perfil genético, tu árbol genealógico, todo este tipo de cosas. Entonces ya te dicen qué riesgos tienes de enfermedades y todo esto. Entonces me hablaron justamente para eso. Y entonces, bueno, a mí me gustaría dividirlo en dos partes. No sé si se acuerdan de lo que se llamó el proyecto Genoma, que fue un proyecto que se hizo para definir cuál era el patrón genético, identificar morfológicamente y en qué ubicación se encontraba cada uno de los cromosomas. Esto no significa que ya conocemos qué información posee cada uno de los cromosomas, tenemos un conocimiento parcial de qué información genética tienen los cromosomas, no sabemos más del 20% de la información que contienen los cromosomas. Esto es un área de la medicina que sigue en estudio. Sin embargo, ya se tienen identificadas algunas enfermedades frecuentes como el cáncer de colon, el cáncer de ovario, el cáncer de mama. Entonces se utilizan estas pruebas genéticas para hacer diagnóstico temprano. También se empezaron a hacer otras pruebas que son para hacer diagnóstico temprano, que se utilizan principalmente durante el embarazo. Lo que se hace un estudio que se llama amniocentesis, se toma una muestra de líquido amniótico donde está nadando el bebé y entonces de ahí se rescatan algunas células que se han desprendido de la piel del bebé, no solamente de la piel externa de la piel, sino también las células que se desprenden del aparato urinario, del aparato gastrointestinal y que los bebés orinan durante el embarazo, porque hay que recordar que el líquido amniótico principalmente es orina del bebé, más del 80% es orina del bebé que está reciclando el bebé y es una orina estéril. Entonces de ahí se rescatan las células y se hace un estudio de los cromosomas en el núcleo de esas células y entonces ya se puede determinar si el bebé tiene algún tipo de enfermedad. La parte ética de hacer estas pruebas es lo que todavía es cuestionable, porque hay algunos países, algunas sociedades médicas que determinan que hay algunos bebés que por tener algún tipo de enfermedad no son elegibles para continuar el embarazo. Por ejemplo, niños con síndrome de Down, hay poblaciones y hay criterios en los cuales, incluso aquí en Estados Unidos, si tú decides como papá, como mamá,
que no quieres tener a ese bebé porque tienes síndrome de Down, lo pueden interrumpir. Además, hay otros cuestionamientos en los cuales no sé si se acuerdan ustedes, algunas de las personas que nos ven son muy jóvenes, pero no se acuerdan de la diferencia que hay entre planificación familiar y control natal. La planificación familiar es una decisión de cada pareja que opta por no tener más hijos, por controlar qué número de hijos tiene, y el control natal es una política de Estado, es lo que hace el gobierno con la gente, y entonces lo que hacen es que empiezan a matar niños, que es lo que hicieron en China, porque tenían mucha gente, entonces únicamente le permitían a las mujeres tener un bebé, y si se embarazaban por segunda vez las obligaban a abortar. Entonces había muchas mujeres que se iban de China, o había algunas que lo que hacían es que el hijo se lo daban a alguien que no podía tener hijos y se escondían. Y entonces lo que empezaron a hacer después es que se dieron cuenta que pues preferían tener hombres, y entonces lo que hacían es que empezaban principalmente a hacer abortar a las mujeres, que en la prueba genética determinaban que el embarazo eran mujeres, entonces terminaban ese embarazo y continuaban los hombres. Y eso actualmente continúa siendo un problema porque en China hay 4.5 hombres por cada mujer, entonces pues es muy difícil encontrar una pareja en China por esa razón, y eso se llama selección genética. Esos son unos de los riesgos y es una de las preocupaciones más importantes. Hace poco yo veía una persona que decía muy entusiasmada que quería que encontraran el gen, por ejemplo, de la homosexualidad. Esto fue en un foro que yo estuve debatiendo, y yo le dije, mira, va a ser muy difícil, no sé si lo vayan a encontrar en el futuro, yo no creo, pero bueno, pues si lo encuentran está bien, pero tenemos que ser muy cuidadosos, porque ahora imagínate que a los papás y a las mamás les van a empezar a hacer una amniocentesis, y entonces si salen con el gen de la homosexualidad, pues imagínate cuántos papás van a optar por no tener a ese bebé, y nosotros sabemos que, bueno, pues la gente que tiene, que es homosexual, pues es gente normal, es gente como cualquiera de nosotros, no tienen por qué discriminarla de ninguna forma, de ninguna manera. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con el tipo de información que manejamos en las pruebas genéticas, y entonces en esta temporada del año en la que probablemente vayan a llegar, no sé si existan, eso me lo pueden decir ustedes, me lo puedes decir tú, Jorge, si ya hay compañías que se anuncian en México que te hacen tu código genético y te lo dan hasta como regalo. Usted quiere conocer su DNA, pues mándenos una muestra, entonces te mandan un sobrecito con un hisopo largo, un cotonete, te lo pones en la boca durante 10 minutos, lo metes en otro sobre y lo mandas de regreso, y ellos te van a hacer un estudio del DNA, pero hay que ser muy cuidadosos porque en ese DNA no nada más va quién es mi papá y quién es mi mamá, o si tengo riesgo de tener cáncer de colon, o cosas de este tipo. También va información confidencial muy importante, e incluso, bueno, pues pueden utilizarse esos bancos de información que ya lo hemos visto. Se utilizan los bancos de información de Yahoo o de Uber para las tarjetas de crédito y todo esto. También en el futuro se podrían utilizar los bancos de datos de DNA. Entonces, la utilización del DNA, el objetivo de la plática de hoy es para que todos estén conscientes de que el conocer el genoma humano, más allá de la curiosidad que nos pueda dar o de las aplicaciones que pueda tener, cuando nosotros vamos a acceder a un estudio de DNA, debemos de tener muy claro cuáles van a ser las consecuencias de hacer esto, porque como tú lo decías, puede caerle en tentación a algún médico de pensar que puede tener actividades similares a Dios, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo estaba en las clínicas de fertilidad, y pues bueno, le tomaban a la mujer 6 óvulos, y al señor le tomaban muestra de semen, entonces hacían la inseminación y se fertilizaban 8 o 9 o 10 potenciales óvulos fecundados, y la señora decía, no, ya nada más quiero 2. Bueno, ¿y qué le hacemos a los otros 7? Son óvulos fecundados, son seres humanos en potencia, y entonces pues hay muchas clínicas de fertilidad que pues los tienen que guardar, y ahí los tienen, y incluso pues, se mueren después los donadores, pero pues siguen los óvulos ahí fecundados esperando, y pues esas son vidas humanas potenciales, y entonces ahí es cuando adquirimos el rol de dioses, ¿no? Incluso hay un caso muy sonado que fue muy mencionado. Dime, Jorge. No, sí, decía, ahorita que hablamos hace un momento de la iglesia, no sé qué si escuchabas, precisamente recuerdo que cuando surgió esto de la inseminación in vitro,
allá por los 80, si no me equivoco, poco antes, fue 70, más bien un escandalazo, ¿no? Justamente que la iglesia rechazaba justamente la inseminación fuera del útero y todo lo que ha venido a partir del descubrimiento del genoma humano, que fue pues un salto cualitativo, ¿no? En la investigación médica y biológica, mi doc. Mira, sí, yo escuché, incluso, bueno, yo estudié en una universidad católica, yo estudié medicina en la Universidad La Salle, y ahí teníamos clases de bioética. Entonces el sesgo religioso, pues era importante. Mira, yo creo que lo trascendente de esto es conocer cuáles son las consecuencias y los alcances de una decisión médica, tanto por parte del paciente como por parte del médico, y poder darle la información a la gente y que la gente tome la mejor decisión. Claro. A mí no me gustan posiciones de las iglesias o de grupos sociales y todo esto, porque desafortunadamente muchas veces esas posiciones parten o surgen de un contexto de ignorancia. No saben lo que están haciendo. Son opiniones muy válidas, pero están surgiendo a partir de la pasión, de la emoción, de un dogma de fe. Y sí, tenemos que ser muy éticos, tenemos que ser muy honestos en lo que hacemos, pero tenemos también que ser científicos, si es que estamos hablando de términos científicos. Y cuando surgió esto de la fertilización in vitro en los 80s, como al finales de los 70s, 80s, a principios de los 80s, no se sabía cuáles iban a ser los alcances. Entonces, hay casos en los cuales, bueno, pues se tienen encrucijadas éticas en la aplicación de este tipo de principios de medicina, en los cuales pues no sabemos cuáles son los alcances, incluso se traslapa con los aspectos legales. Y te comentaba un caso muy sonado que hubo en Inglaterra de una pareja que era multimillonaria y ellos no podían embarazarse y entonces cultivaron sus óvulos para que se embarazaran, y ya se habían logrado fecundar 6 óvulos y estaban en el banco de la clínica de esterilidad ahí en Inglaterra, en Londres. Y el papá y la mamá, estos señores que eran muy ricos, tuvieron un accidente automovilístico y murieron los dos y no tenían descendencia. Entonces una tía, una hermana de la señora, peleó para que a ella le inseminaran 2 o 3 de los óvulos fecundados, desde luego con el interés de ser la heredera de todo el dinero que tenían esos dos señores. Entonces, no sé en qué acabó el pleito y no sé si la implantaron o si lo pudieron hacer, pero entonces ¿quién iba a heredar ese dinero? Porque pues ahí están los bebés y son Sí, hijos de los señores, ¿no? Y entonces, bueno, pues no, que no eran bebés, no, que no hay vida hasta después de la semana 12 o no sé cuánto dice la gente que trata de justificar, por ejemplo, cuestiones como el aborto. Yo estoy de acuerdo, hay gente que puede estar de acuerdo con el aborto, yo no estoy de acuerdo, pero de ahí a que digan que no hay vida antes de la semana X, bueno, pues eso no es cierto, o sea, sí hay vida. Ahora, quieren tomar una decisión y terminar una vida, está bien, háganlo, pero no quieran torcer la evidencia o la ciencia para obtener lo que quieren. Y ese es un riesgo que tenemos cuando nos ponemos a jugar con los extremos de la vida o con el surgimiento de la vida, como es la generación de un nuevo ser humano. Entonces, ahí hay problemas éticos muy profundos, y entonces cuando se van a hacer pruebas estas que les regalan como regalo de Navidad, porque si no este año ya verán, el próximo año ya serán más populares, porque aquí en Estados Unidos ya las anuncian hasta en la televisión, te mandan tu cajita y lo haces y ya, y mandan y te reportan el código genético, pero la compañía que hizo la prueba se queda con una gran cantidad de información, y esa era una de las preocupaciones, que yo me imagino que en México no debe haber una legislación muy puntual al respecto, porque aquí tampoco la hay. Entonces, esa era una de las preocupaciones de algunos médicos que están en posiciones de legislar aquí en Estados Unidos, como Ron Paul, que lo acaban de atacar en su casa. Él es médico, él es oftalmólogo. Entonces, gente con conocimiento médico empezó a expresar preocupación respecto a esto, y eso va a llegar a México, sin duda alguna va a llegar a México, y mucha gente pues lo va a hacer pues porque es fashion y porque es moderno y porque es todo lo que tú quieras, pero tiene que entender la gente todos los alcances de las pruebas genéticas, y que bueno, pues esta información queda en los bancos de las compañías, y las compañías en algún momento dado lo pueden manipular y lo pueden utilizar. No sé si vieron ustedes la película, si no se las recomiendo, una película que se llama Gattaca. En esta película Gattaca,
que ya tiene algunos años, lo que hacían es que seleccionaban genéticamente a la gente, entonces Sí. incluso se cepillaban las células de la piel para que cayeran en la regadera y una computadora analizaba si la persona que se estaba bañando ahí, las células contenían un DNA perfecto, según ellos, ¿no? Porque deberían tener hasta una apariencia física, que es lo que conocemos como fenotipo, con F, y el otro es el genotipo, que es el que está en los genomas. Entonces deberían tener un Ujú. patrón fenotípico particular que habitualmente, bueno, pues ya lo hemos platicado también, vivimos en una sociedad cromatográfica. Esto quiere decir que entre más clara es la gente, nosotros pensamos que es más buena, y entonces también en eso puede llegar la manipulación genética, porque ya Claro, están doctor. identificados algunos O genes que los codifican el extremos color de la como piel. hacían, o los extremos como hacían estos investigadores nazis, ¿no? Ahí ya con una tendencia pues racista para hacer más pura la raza, el doctor Mengele, ¿no? Y todas estas investigaciones que se hacían justamente para manipular la genética y tener una raza pues cada vez más pura, que también puede traer sus consecuencias adversas, ¿no? Porque esa riqueza de esas mezclas son lo que van enriqueciendo a lo mejor a la propia riqueza biológica del ser humano, doctor. No sé, digo, ya estoy especulando, porque me refiero a casos como aquellos de las monarquías cuando se casaban entre hermanos o entre parientes que tenían consecuencias adversas, ¿no? En los hijos, en las generaciones subsecuentes, ¿no? Cuando son razas muy similares, ¿no? Por decirlo así. Lo que sucede, Jorge, es que, mira, hay dos tipos de herencia. Está la herencia dominante y está la herencia recesiva. La herencia dominante significa que si una persona de las dos que van a tener a un bebé tiene algún tipo de enfermedad, esa enfermedad se va a expresar necesariamente en el bebé. Las otras son herencias recesivas. Esto significa que tiene que coincidir el gen recesivo en el papá y el gen recesivo en la mamá, y solo así en algún porcentaje elevado, aproximadamente 75% de las personas, se expresa algún tipo de enfermedad o algún tipo de característica particular. Si la gente proviene de la misma raza, del mismo grupo social, de la misma familia, es mucho más probable que esos genes recesivos coincidan y tiendan a favorecer la expresión de enfermedades congénitas, que habitualmente son enfermedades serias, que si son gente que no se conoce o no tiene ninguna vinculación de ningún tipo. Entonces, las mezclas interraciales es muy difícil que coincidan dos genes recesivos porque son dos razas diferentes. Entonces esos grupos tienen totalmente diferentes genes recesivos. Entonces las enfermedades que requieren que dos genes recesivos se pongan en contacto para incrementar la probabilidad de que una enfermedad se exprese es mucho menor. Entonces es por eso que es muy delicado, no es recomendado que dos personas que estén relacionadas consanguíneas o incluso que sean del mismo grupo social se tengan descendencia, porque se incrementa de manera muy importante la expresión de enfermedades graves, enfermedades La habitualmente hemofilia, ¿no, mortales. doctor? Era la que se daba mucho entre los... Hemofilia es una que se relacionaba mucho con las cortes reales en Francia, en Inglaterra, en Alemania. Entonces, es una enfermedad que es recesiva. Entonces, bueno, pues esa se va a expresar necesariamente la heredan las mamás. Es una enfermedad que se hereda por la rama materna y la expresan los hombres. Entonces, es muy importante que que hasta nosotros podamos tener. etimológicamente Y hay una refiere, ¿no? lista. Hemofilia, o sea, de hormonal, filhormonal, sugiere, ¿no? La propia palabra etimológicamente. Ajá. Lo que pasa es que, bueno, la sangre es muy parecida, por eso es filia, y no coagula, entonces tiene ciertas características particulares. Tenemos la hemofilia A, tenemos hemofilia B, también tenemos otra enfermedad que es típica de gente del norte de África y gente de Asia, que es otro tipo de anemias. Incluso este señor, el cantante, ¿cómo se llama el cantante? Luciano Pavarotti hacía campañas hacía campañas para enfermedades hematológicas como en fin, hay muchísimas enfermedades, las enfermedades de células falciformes, que es una enfermedad muy frecuente en la población negra. Entonces, hay muchas enfermedades que se presentan por coincidencias genéticas, y la razón por la que se incrementan con parientes es esa, que se juntan dos genes recesivos y se aumenta la probabilidad de expresión de enfermedades congénitas.
Así es, doctor, sí, pues la parte buena sobre todo de toda esta investigación, que es justo lo que decías, ¿no? La prevención de esas tendencias genéticas hereditarias hacia ciertos males o incluso hacia ciertos perfiles genéticos, como eso de ser proclives a engordar, ¿no? O a retener agua, colesterol, no sé, todo ese tipo de cosas, o algunos padecimientos en ciertos órganos, ¿no? Que también suelen ser hereditarios, doctor, que es la parte buena, digamos, de toda esta investigación, de poder meter mano, digamos, en la configuración genética de los seres humanos. Sí, esa es la parte, ese es el segundo paso, el siguiente paso es la manipulación genética. Lo que se hace es que se infecta el código genético de una persona y se modifica, se cambia el gen que está defectuoso. Sin embargo, como les decía, no sabemos todavía cuál es el locus, que es localización, es el sitio específico en los cromosomas de muchas enfermedades. Tenemos conocimiento de alrededor del 20% de las enfermedades en donde se encuentran y qué es lo que podemos hacer. Entonces, la siguiente fase es poder intervenir para modificar ese locus, o si es más de uno, como es una palabra en latín, locus, el plural se pronuncia con i al final, el loci o loci, L-O-C-I. Entonces, si es que es más de una localización, nosotros tenemos que identificar cuáles son esas posiciones y entonces ya modificamos la secuencia de aminoácidos en esa porción y entonces ya ponemos lo que es ideal o que no expresa la enfermedad que nosotros conocemos. Pero como ustedes se podrán imaginar, los millones de cromosomas hacen una combinación y cuando combinamos esos millones de cromosomas, que incluso la misma proteína en una diferente posición en otro cromosoma significa completamente información diferente, y nosotros cruzamos el de dos personas y esos cromosomas de manera aleatoria van a proporcionar un orden diferente, pues entonces cada ser humano es único. Por eso hay tantas diferencias entre los seres humanos y es increíble que en un espacio tan pequeño, por ejemplo, la cara, pueda haber diferencias tan grandes y es tan difícil ver personas que se parezcan realmente, que sean como gemelos idénticos, ¿no? Es muy difícil porque la variabilidad genética es altísima y eso obedece también a las enfermedades. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con quién nos mezclamos nosotros cuando nos reproducimos, porque podemos incrementar la frecuencia de las enfermedades que se puedan manifestar. Oiga, Doc, aquí una cuestión espinosa, pero que es algo que se comenta mucho y siempre se polemiza con respecto a la homosexualidad. Quien dice que hay causas genéticas, que obviamente está comprobado, pero hay quien cree que son nada más una cuestión de vida o de generación social, ¿no? Yo tengo la teoría, doctor, y si me lo permite expresar usted y el auditorio, es de que hay, sí, una causa obviamente genética, creo que es en los cromosomas, ¿verdad?, que determina esto, y también hay quien decide por una mera preferencia sexual ser homosexual o lesbiano, ¿no?, que eso ya es otra cosa, ¿no?, ya es una cuestión de formación, de valores, pero de que hay homosexuales con causa, digamos, genética, creo que eso está científicamente comprobado, ¿no, doctor? Y son dos cosas distintas. Lo que sucede es que nuestro carácter, nuestra conducta, una parte de ella está relacionada con la cantidad de hormonas que tenemos y qué tipo de hormonas tenemos. Eso va a favorecer en nosotros cierta conducta. También hay componentes psicológicos. Hay que acordarnos que la sexualidad es una actitud social. E incluso hay actitudes que en los seres humanos están considerados como actitudes homosexuales, pero por ejemplo los animales tienen niveles de convivencia en los cuales experimentan excitación y experimentan contacto físico entre especies del mismo sexo
lo cual es mucho más frecuente en los individuos del sexo masculino. Incluso hace poco en las noticias sacaron un video en el cual había dos leones que jugaban de manera muy particular, como que se estaban reproduciendo y tenían un contacto que decían es que los leones son homosexuales. Lo que pasa es que el concepto de homosexualidad no existe en el reino animal. Los animales no tienen ese prejuicio. Los animales lo único que hacen es experimentar sus sensaciones, sus percepciones, y si la persona que está enfrente, o bueno, el individuo que está enfrente es un león macho o un león hembra, pues la hembra no le va a permitir que se acerque si es que la hembra no se quiere reproducir, porque la sexualidad en las mujeres está muy relacionada desde el punto de vista psicológico y volitivo, o sea, el deseo sexual de las mujeres está muy vinculado a la reproducción en la mayoría de las mujeres. Hay mujeres que, bueno, pues también tienen deseo sexual aún sin deseo reproductivo, pero eso en los animales es más poco frecuente, es menos frecuente que un animal acepte algún tipo de acercamiento de índole sexual en un macho si es que no se quiere reproducir. Entonces los machos tienen deseo sexual con mayor frecuencia, entonces lo que hacen pues, es que tienen un intercambio de tocamientos y de acercamientos con otro individuo del sexo masculino en el reino animal, y eso no es homosexualidad, simplemente que pues el animal tiene una necesidad y lo hace. Ese tipo de impulsos también pueden existir en los seres humanos. Lo que pasa es que en el ser humano ya estamos hablando de intelectualidad, y entonces muchas veces lo que se hace es que se vincula ya cuestiones de afecto y de amor y de emociones con personas del mismo sexo o incluso de ambos sexos. Y entonces, bueno, ya tenemos gente que es bisexual y todo esto. Entonces, yo creo que debemos privilegiar mucho la información, y si un individuo, cualquier persona, decide que, bueno, pues que le gusta más convivir o interactuar con gente del mismo sexo, yo no creo que tenga que ver nada con religión, ni con principios, ni claro con absolutamente nada. Yo creo que más tiene que ver con tomar una decisión informada. ¿Sabes qué? Pues tú tienes mayor placer o te agrada más interactuar con mujeres o con hombres, independientemente de tu sexo, pues es una decisión muy personal. Encuentra a alguien que comparta lo que tú piensas, vive en paz y no te metas con nadie. Tú eres un ser humano tan valioso como cualquier otro, ¿no? Sí, oiga, pero había escuchado yo hace años, por ejemplo, que personas con tendencia homosexual, por ejemplo, tenían cromosomas, los XY, ¿no? De los 23 cromosomas, bueno, uno más, eso es ¿no? lo que se llaman. Esos son los menos. Mira, el cromosoma XY es algo muy, por decirlo, es algo muy burdo, es algo muy grueso que nosotros podemos ver. Probablemente haya genes que codifican más bien patrones de conducta, afinidades, algún tipo de cosas así. Porque sí, hay personas que tienen, por ejemplo, los pacientes que tienen Klinefelter, que son XY, son pacientes infértiles, tienen un fenotipo particular, o sea, son gente muy alta que tiene, por ejemplo, enfermedades, coartación de la aorta, en fin, y tienen la cadera muy grande, la espalda muy chica. Algunos de ellos pueden tener tendencia homosexual, algunos no. Hay mujeres que también pueden tener algunas alteraciones cromosómicas. Hay gente que nace con genitales ambiguos. Entonces, cuando nacen con genitales ambiguos, que no sabemos si es hombre o mujer, hacemos una prueba genética, pero realmente no sabemos. Es muy curioso porque no es poco frecuente que los papás decidan qué es lo que quieren que sea ese bebé con genitales ambiguos, que puede ser hombre o puede ser mujer, y entonces los papás deciden. Es muy curioso porque el 80% de los papás deciden que sea hombre, porque sigue habiendo una preferencia por el sexo masculino por parte de los papás, y una gran parte de esos niños a los que se decidió que eran mujeres, ellos deciden que quieren ser mujeres cuando ya son grandes, porque bueno, pues el psique de las personas está íntimamente relacionado con el patrón genético, pero el patrón genético de la psicología de la identidad sexual no está identificado todavía, y probablemente en un futuro se pueda identificar,
pero pues bueno, esto va a ser cuando se tenga una cantidad muy importante de personas heterosexuales, bisexuales y homosexuales a los cuales se haga una comparación genética y se corran todos los cromosomas para ver qué coincidencias había y a ver qué diferencias había, y así ya se podrá concluir. Mientras tanto no sepamos qué es lo que causa que una persona sea homosexual, bisexual, transexual, transgénero y todo este tipo de cosas, lo único que nos corresponde es respetarlos y ni siquiera tenerles compasión, hay que tenerles afecto y hay que quererlos. Y si puedes convivir con ellos de manera positiva, convive con ellos. Y si es algo que tú no puedes manejar por cuestiones religiosas, por cuestiones de creencias, por cuestiones tuyas, no convivas con esa gente y no los molestes, pero tampoco es una cuestión definitivamente que no es ni una enfermedad ni un defecto, ¿no? Tampoco. Y doctor, no, yo creo casos, que mira, refiriéndome nada más, si nos puede hablar algo de los casos que les llamaban de hermafrodismo, donde eran supuestamente personas con los dos órganos sexuales, pero no necesariamente era así, ¿no? O sea, entiendo que no es un pene, sino un clítoris crecido, cosas así que luego se confundían con esos términos, ¿no? El hermafroditismo es nacer con genitales ambiguos. Naces con los dos. Mira, todos nosotros, Jorge, todos nosotros cuando nos estábamos formando en la pancita de nuestra mamá en las primeras semanas de vida, todos éramos mujeres, todos. Entonces, llegó un momento en el cual se produce algo que se llama se produce algo que se llama factor inhibidor mülleriano. Eso hace que no se desarrollen los conductos genitales femeninos y entonces, como no se van a poder desarrollar los caracteres femeninos, entonces se forman los masculinos, así como peor es nada, ¿no? Entonces todos nosotros hombres, originalmente nuestro marco, vamos a decir, imagina que tú tuvieras un muñequito que fuera blanco y que tú lo vas a pintar, todos esos muñequitos blancos eran mujeres. Ya después se produce un factor que se llama factor inhibidor mülleriano que bloquea que ese muñequito sea mujer y entonces, bueno, los que quedan, los que restan, son hombres. Entonces, nosotros originalmente, nuestra masa original era ser mujeres, pero fuimos hombres al final porque tuvimos un factor inhibitorio. Hay individuos que su factor inhibitorio mülleriano no fue suficiente, entonces no hay un bloqueo completo de los conductos müllerianos y hay problemas en la migración de esas células. Por ejemplo, estructuras del cuerpo tan particulares como por ejemplo los testículos. Los testículos no son otra cosa más que un pedacito de un riñón que se desprende de ahí, viaja y se mete en lo que en las mujeres son los labios mayores y en el hombre es la bolsa escrotal y se depositan ahí. Por eso cuando a una persona le golpean los testículos le duele parte baja de la espalda y le duelen los riñones, porque cuando el testículo se está formando, vamos a decirlo de manera burda, jala los cables del riñón y se los lleva hasta el escroto, y esos cables son los nervios, las arterias, las venas, y entonces por eso es que la inervación llega hasta allá arriba, por eso se refleja el dolor allá arriba, por eso es que cuando un hombre tiene una piedra en el riñón, le duelen los testículos también, porque están íntimamente comunicados. Qué interesante, doctor, siempre estos temas hay muchos mitos, ¿no? Hay muchas creencias en todos estos temas, por eso es tan importante hablarlos así, y qué interesante eso que refieres, o sea, yo lo asumo con toda humildad, o sea, no fuimos los hombres lo suficientemente perfectos como para desarrollarnos como mujeres. Lo asumo con humildad. Así es, ¿no? En algún momento algo nos bloqueó para que no fuéramos mujeres. Y eso no significa otra cosa más que simple y llanamente todos somos iguales, todos somos origen, iguales. Sí, claro. Entonces, en un futuro a mí el futuro de la manipulación genética es que va a haber mujeres en posición de muy alto privilegio, que probablemente no me toque verlo, pero me lo puedo imaginar para cómo va la humanidad. Una mujer no necesita un hombre para tener un hijo. Incluso de sus propios cromosomas, el problema es que se incrementarían mucho las enfermedades congénitas, pero bueno, podría haber un banco de cromosomas
que pudieran provenir de otra mujer, que es totalmente de otro grupo social o de otro grupo racial, y de ahí se pueden sacar los cromosomas suficientes para que esa mujer pueda tener un embarazo. Y el sexo lo determina la genética, el desarrollo genético, como podrán ver. El que se desarrolle el factor inhibidor mülleriano y se produzca un hombre, no lo determina la luna o que le recen a un santo o ningún otro tipo de cosa así. Lo determina la genética y es un acto aleatorio que lo decide la naturaleza. Entonces, es más probable que las mujeres empiecen a decidir que ya no necesitan a los hombres absolutamente para nada, porque ya pues, pueden trabajar, pueden producir dinero, ya no necesitan a un tipo que esté ahí diciéndoles qué tienen que hacer, cómo se tienen que vestir, a qué hora pueden salir, cómo se deben vestir y todo esto. Y los hombres No, sí necesitamos a las mujeres doctor, para tener... Yo también espero no vivir para ver eso, doctor, si es que acaso para allá va la evolución. No, a mí me encantaría, porque fíjate que finalmente, mira, todo es como una campana de Gauss, no sé si son familiares con la estructura de la campana de Gauss, esta campana que tiene así, y bueno, en la parte central están los casos más frecuentes y luego dos desviaciones estándar a la derecha o hacia la izquierda, ahí se encuentran más del 90% de los casos. Y siempre va a haber casos excepcionales. Entonces, si estamos viviendo en una época en la que lo más frecuente es que las relaciones no funcionen, que las amistades no funcionen, que las parejas no funcionen, bueno, pues no nos posicionemos en el medio, vayámonos a los casos de excepción y hagamos todo lo posible para que funcione nuestra relación y tratemos de trabajar. Nosotros podemos ser personas excepcionales si así lo decidimos y si tenemos el valor y el carácter para hacerlo, pero si no, pues podemos jalar como borregada con el resto de la gente. Pues como siempre, doctor, súper tema que le digo siempre de todas estas cuestiones genéticas y hay muchas creencias, ¿no? Y hay cosas que luego tomamos de oídas y las tomamos como ciertas, entonces no hay más que recurrir a expertos como tú para que justamente nos digan hasta dónde indica la ciencia. Ya todas las otras consideraciones, que hay muchas, ¿no? Alrededor de todo esto, son otra cosa, pero lo que la ciencia indica hasta ahora es lo que tú nos expones aquí. Gracias, mi querido Doc, como siempre, por ilustrarnos y hacernos más cultos cada día en cuanto al conocimiento del ser humano. Les mando un abrazo y ya saben, todas las dudas que tengas y las preguntas que tengan y las preguntas, mándenmela por Disyuntivanautas en la página de Facebook. Yo las reviso, las leo y yo preparo los temas para ustedes. Y aquí estamos en comunicación. Les mando un abrazo, abríguense y nos vemos la próxima semana. Igualmente para ti, mi querido doctor, muchas gracias y un placer. Todavía estamos con el buen sabor de boca que nos dejó tu visita acá, mi querido doc. Gracias.